pidiéndoles un poco de disculpas por este retraso de unos minutos. Salí a la mañana y pensé que volvía antes, pero no me fue posible. Eh, mm, Quiero aclarar algunas cosas que me han preguntado así como masivamente en el fin de semana. Quiero quiero poner de nuevo ¿dónde está? Quiero poner de nuevo las fechas y los horarios de los parciales y todo eso. Eh, no, nunca es suficiente, nunca es suficiente aclaración. Entonces, eh, demasiados. ¿Están viendo hola, Tano, qué? Bien. Están viendo la pantalla donde suelo escribir, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. ¿Están viendo la pantalla? Sí, bueno. Entonces, parciales, tanto de teoría como de práctico. Jueves 13, jueves 13 de febrero, 13 horas teórico, 14 horas práctico. Eh, Esto es presencial en la UTN, por supuesto, presencial en la UTN. Y me parece que teníamos aulas 4:15 y 4:16, si mal no recuerdo. Por favor, recuérdenme ustedes, si no ya lo verifico. Me parece que tengo silencio. Mi micrófono me parece. Ahora, en un segundo que quiero poner mi micrófono porque me parece, tengo silencio mi micrófono. Exacto. No los escuchaba para nada, disculpen. Franquito, me parece, Franco Sayago, me parece que hablábamos de algo. Profe, disculpe, no, le decía que si se ve la pantalla en ese momento. Bien, ahora ven la pantalla con la fecha del parcial, con la información de los parciales. Sí, profe. Perfecto, perfecto, gracias. Sí, sí, no sé por qué estaba silenciado mi micrófono también. Quiero confirmar el tema este de los aulas 4:15 y 4:16. Esta es la información oficial. 4:15, 4:16. Entiendo que que va a haber lugar para todos, ¿eh? Todos a las 13 el teórico y terminan el parcial de teoría, pueden salir al pasillo, es en el edificio Inchaurrondo, y a las 14 es el práctico. Por favor, sean puntuales como para iniciar a las 7, ¿no? Perdón, a las 13, ¿no? O sea, un ratito, unos minutos antes, si quieren entrar al aula, irse acomodando en fila, como para que después, cuando lleguemos, acomodar del todo, y el parcial de teoría 1 hora, como ustedes se están dando cuenta, y el parcial de práctico 1 hora y media será. No sé si hablaron con la ingeniera Peralta el tema de la extensión del parcial de práctico, pero siempre es 1 hora y media. 1 hora y cuarto, 1 hora y media es el tiempo lógico, ¿eh? Recuerden que en el práctico, 4 puntos regulariza. En el práctico, 6 puntos o más promociona. Y el teórico, con 6 puntos, promociona. Al final del ciclo, al final de la materia, del dictado de la materia, para promocionar el teórico, tiene que tener el promocionado el práctico, ¿eh? Si ustedes miran el parcial que tienen de simulacro, ahí el que yo mandé,
ahí tienen los porcentajes de las notas. O sea, para sacarse 4 puntos, tienen que tener bastante más que el 40%, creo que es el 50 y pico por ciento. ¿Eh? Bueno, y así va creciendo la nota, por porcentaje y puntos. Los temas son los que ya vimos y los que vamos a terminar de ver hoy. Hoy vamos a terminar de ver, entiendo que todo. Mañana veremos un repaso y el miércoles haremos preguntas de las que ustedes quieran. Y el jueves el parcial. Si están de acuerdo o si quieren que hagamos de otra forma, no sé. ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? Por mí está bien, profe. Por eso, Juan, querido, buenas tardes. Yo Buenas tardes, profe. siempre creo lo mismo, ¿no? Que los que están de acuerdo no contestan nada y los que tienen algún problema lo conversamos. Si hay alguien que no puede rendir en esta fecha, recuperatorio. ¿Eh? Me está costando organizar esta fecha de teórico. El 13 de febrero a las 13 horas para el teórico, me ha costado bastante organizarlo, ¿eh? Así que, bueno, ya veremos cómo hacemos para el segundo. ¿Alguna consulta más de todo esto? Quiero ver el chat a ver si estamos. eh, la Nati puso ahí las aulas, perfecto, el chat. Recién lo veo, Natalie, perdón. Eh, sí, Gaby, el práctico era a las 15, pero ahora lo vamos a poner a las 14. Sí, sí, Gaby. Como decir algo importante, no. Decir algo importante, no, sino que escribí todo acá. ¿Eh? Sí, una hora, Valentino, súper alcanza, pero te súper alcanza. Te voy a decir la verdad. Te hubiera dado 40 minutos, 45. Te súper alcanza con una hora. ¿Eh? No se preocupen que el parcial está hecho para que si vos estudiaste, escribas lo que te pregunto. O sea, si ustedes se largan a escribir 6 hojas de cada pregunta, y sí, no te va a alcanzar una hora. Pero hay que escribir lo que te pregunto. ¿Eh? Así que, bueno, nada, hay que ser concreto en eso. ¿Eh? Bueno, de todas formas, esto queda escrito en la clase esta, cosa de que si tienen alguna duda, conversamos después sobre la situación en particular. Bueno, si ustedes recuerdan, vimos de espacios vectoriales el concepto. El concepto es que es una estructura algebraica, es decir, un ordenamiento de elementos que se llaman vectores. Es una estructura algebraica. ¿Eh? Los elementos que tiene un espacio vectorial, los elementos que tiene el espacio vectorial son un conjunto de vectores, de dimensión n, un conjunto de escalares de dimensión 1, la ley de composición interna, la ley de composición externa y los 10 axiomas. A mí esta parte me gusta, qué sé yo, me gusta escribirlo de otra forma, pero porque soy profe viejo, ¿viste? Los profes viejos escribimos de otra forma. A mí me gusta escribir el espacio vectorial así, ¿eh? Pero lo pueden escribir escrito con palabras, lo pueden escribir así conjuntito también. Conjuntito me parece más capo. Acá el espacio vectorial de dimensión n, acá el conjunto de los vectores y acá el conjunto de los escalas. ¿Eh? De espacio vectorial son esas dos cosas. Después, tomar también la definición de subespacio vectorial, que es, el Gino dice cuál es el concepto de ley de composición interna, es la operación que toma dos elementos del mismo conjunto y obtiene otro elemento del mismo conjunto. Te estoy escribiendo acá una simplificación, ¿no? ¿Eh? Sumar gatito con gatito que te da gatitos. ¿Sí, sí, no?
No sé si estuviste vos cuando hicimos la explicación de la otra vez, pero en la ley de composición interna, que habitualmente uno le dice suma, no podés sumar elementos que sean de distintos conjuntos. Por eso, gatitos más gatitos, gatitos. Y en la ley de composición externa tomas dos elementos de distintos conjuntos, un celular y un celu y un vaso, son de distintos conjuntos, y los operas y obtenés un elemento de alguno de esos dos conjuntos. Por eso el ejemplo más claro, el ejemplo más gráfico de ley de composición externa es el producto por escalar. K por B igual a KB. Todo eso hay que aclararlo súper bien, ¿no? Un subespacio vectorial es un espacio vectorial de menor dimensión. En realidad, este concepto no está tan correcto porque el subespacio puede ser de la misma dimensión que el espacio vectorial dado. Es un caso muy particular. ¿Eh? Pero en general, un subespacio es de menor dimensión que el espacio vectorial dado. ¿Eh? Tiene elementos siempre importantes. El subespacio vectorial de dimensión m, con m menor que n, fíjate que yo acá puse n, este sería un subespacio vectorial de este espacio vectorial, ¿no? El subespacio vectorial de dimensión m, el conjunto de los escalares que es dimensión 1, la ley de composición interna que es la misma de antes, la ley de composición externa que es la misma de antes, y 10 axiomas. Muchas veces acá, equivocadamente, algún compañero nuestro dice que son 4 axiomas. ¿Eh? Repito, eso se dice equivocadamente, eso es incorrecto. ¿De dónde viene ese pequeño error, ese pequeño gran error? De que la apunte dice que si yo tengo un espacio vectorial y tomo un subconjunto de vectores de tal forma que hay un montón de axiomas que ya están verificados, debo verificar siempre solamente 4. Entonces a uno le queda en la cabeza este concepto de, para espacio vectorial 10, para subespacio vectorial 4. No, no. 4, porque los otros seis ya están heredados del espacio vectorial que le da origen al subespacio vectorial. Por favor, lean muy bien esa frase porque te hace meter la pata que es un plaza. Y cuando yo te lo pregunto en un final o cuando te lo pregunto en un parcial, no digo que es con mala intención, pero es que yo estoy esperando que no te equivoques. ¿Te das cuenta? O sea, es una pregunta que yo hago con miedo a veces, porque mucha gente se equivoca porque leyó rápido esa parte. Así que a mirarlo con mucho cuidado. Bueno, tengo un subespacio vectorial. ¿Cómo definiría el subespacio vectorial acá? Los 10 axiomas, las leyes de composición, los reales y un pedacito del conjunto de vectores. Es decir, que esto que está rayado es el subespacio vectorial. Y entonces yo ahora voy a poner que es la base. Y acá viene el concepto de base. Base es un conjunto finito, un conjunto limitado de vectores. Si ustedes recuerdan, si decíamos que el espacio vectorial era de dimensión n, la base de un espacio vectorial de dimensión n tiene n vectores y cada vector tiene n componentes. Esto lo pueden verificar siempre en el práctico. Por ejemplo, están trabajando en R3. En R3, una base de R3 tiene 3 vectores y cada vector de esos 3 vectores tiene 3 componentes. ¿Eh? Esto es así como muy importante, gente. Esto es un machetito que hay que tener súper. Son de esos teoremas que tiene el tema por ahí colgados, ¿viste? De teorema 1, teorema 2, teorema 3, bueno. Entonces, ¿qué es una base? Un conjunto finito de vectores que tiene dos características, dos
eh, propiedades, sí o sí. Los vectores son linealmente dependientes, los vectores de la base son linealmente independientes y además los vectores son generadores, generadores del espacio vectorial de dimensión n. Entonces, a esta base, que yo la estoy dibujando en rojo, ¿en dónde dibujaría los tres vectores? Imagínate que la base es un conjunto B de vectores B1, B2, B3. Suponete una cosa así, ¿no? Bueno, tendría que haberlo puesto con minúscula. Disculpe que lo puse con más. B1, B2, B3. ¿Dónde estarían estos tres vectores? Y estarían acá, mira. Serían B1, B2, B3. Estos serían los tres vectores. Estarían dentro de los vectores que pueden estar dentro o no del subespacio vectorial amarillo. ¿Por qué? Porque si yo digo una base del subespacio vectorial, que sería una base B', ¿cuántos vectores tendría, mientras que yo escribo bien estos vectores, cuántos vectores tendría una base B' si fuera la base del subespacio vectorial? Esto sería B1, B2, B3. A ver. Profe, tendría lo mismo que la dimensión del subespacio. Claro, perfecto. Lo que dice el Fede está muy correcto. Entonces yo diría que serían perdón, que serían, a ver si queda claro, a ver si les parece así bien. Serían B1', B2'. ¿Por qué? Porque si se supone que la base B es del espacio vectorial, ¿de qué dimensión es el espacio vectorial? Ahora yo ya sé de qué dimensión es. Es de dimensión 3 y el subespacio correspondiente es de dimensión menor. Bueno, por ejemplo, de dimensión 2 tienen dos vectores. Entonces, B' estaría acá, ¿ves? ¿Por qué? Y porque estaría dentro del conjunto de los vectores amarillos. ¿Estamos de acuerdo, gente? Este, esta ubicación dentro de los conjuntos, muchas veces en los orales, en los finales, yo lo pregunto. O sea, ¿dónde pondrías la base de un espacio? ¿Dónde pondrías la base de un subespacio? ¿Eh? Las bases son vectores. Si son vectores, están dentro del conjunto de Bn. No pueden estar dentro de los R, porque los R son números. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eh, recién me van entrando los mensajes estos del Agustín, de Joaquín y de Agustín que contestaron muy bien esto de menor, la base menor que B y todo eso. La base B' menor que B y todo. ¿Eh? Entonces, fíjense, yo acá voy a decir que B es de dimensión 3 porque es una base del espacio vectorial de dimensión 3. Mientras que acá voy a decir que B' es de dimensión 2 porque es una base del subespacio vectorial de dimensión 2. ¿Entienden la notación de esto? Hay que aprender, irse acostumbrando a la notación. Preguntas, gente. Por último, habíamos dicho en esta unidad, por último habíamos dicho que existen infinitas bases. Un vector perteneciente al espacio vectorial B sub n se puede expresar como, perdón, un vector B, se puede expresar como la base B, se puede expresar como la base B' y así sucesivamente. O sea, esto quiere decir que
existen infinitas bases. ¿Está claro este concepto? O sea, yo dibujé un espacio vectorial, un subespacio vectorial y una base. Pero, ¿cuántas bases hay? Bueno, infinitas. Hay infinitos conjuntos de vectores que cumplen las dos condiciones de una base. Entonces, listo, son infinitas bases. En todos los espacios vectoriales, bueno, hay espacios vectoriales que tienen una sola base, pero son espacios vectoriales muy rebuscados. O sea, yo tengo que estar eligiendo los vectores. ¿Eh? A ver, fíjense, esta pregunta es como complicada de analizar desde este punto de vista, gente. Miren este ejemplo que quiero darles. En otro orden de cosas, la suma de números, la multiplicación, el producto de números y la potencia, ¿son iguales como operaciones o son diferentes? Diferentes. Para, Sharon, ya te explico tu pregunta. Dice el Fede que son diferentes operaciones, pero el Fede está equivocado, entonces, porque miren, Bueno, igual, pero mira, Franco, cuando yo escribo una cosa, vos te vas a dar cuenta que nosotros estamos diciendo una cosa que el Fede tiene razón, pero mira, 2 más 2 da un resultado, 2 por 2 da un resultado, y 2 a la 2 da un resultado. Y todos estos resultados son iguales. Quiere decir que lo que dijo el Fede dijo que eran distintas operaciones, sin embargo yo acá estoy demostrando que son iguales, porque esto da 4, esto da 4 y esto da 4. Lo que pasa es que esto es buscar los números para que las operaciones te den el mismo resultado. ¿Entienden ese concepto? O sea, no es que las operaciones sean las mismas, yo estoy buscando casos particulares de las operaciones. Bueno, acá sucede lo mismo. Acá sucede lo mismo. Existen siempre, vamos a decir, infinitas bases. Lo que pasa es que cada base va a tener siempre tres vectores. ¿Eh? Cada base va a tener siempre tres vectores. Ahora, la pregunta de Sharon dice, tengo una duda, ¿existen infinitas bases? Dame un segundo, Natalie. Quiero contestar, quiero leer y contestar esta pregunta de Sharon. A ver, la cantidad de vectores de la base finita, claro. Cada base tiene tres vectores. Mira, ahora entiendo cómo voy a poner un ejemplito. Mire, imagínense que yo tengo un espacio vectorial de dimensión 2, una base B, una base B. ¿Cuántos vectores va a tener? Dos. Va a tener B1 y B2. ¿Cuántos vectores tiene la base, Sharon? Tiene una cantidad finita, tiene dos. Ahora tengo otra base, B1, perdón, B', B'. ¿Cuántos vectores tiene la base B'? Y tiene B1' y B2'. Son otros dos vectores. Ojo que estos dos vectores nuevos, B1', B2', también están en el espacio vectorial, en el conjunto de los vectores. O sea, acá está el espacio vectorial y acá está el conjunto de los vectores, acá está el otro, acá está la suma, acá está el producto, todo eso, ¿no? Acá está B1 y B2. Acá está B1', B2'. Y si yo digo, por ejemplo, la base B segunda, tengo B1 segunda, B2 segunda. B1 segunda y B2 segunda también están acá, en el conjunto de los vectores. Y voy a tener infinita cantidad de vectores. ¿Sí, ya no? ¿Me entendés esa parte? Tengo infinita cantidad, pero todos tienen dos. Y ahora la Natalie dice, yo tengo que existen infinitas bases con con diferentes componentes, pero que la cantidad de vectores es la misma. Por eso, por eso, Natalie, a ver, necesitan que ponga un ejemplo con números, fíjense. Una base B podría ser la base canónica. Imagínate que seguimos en R2. 1, 0, 0, 1. Una base B' podría ser, por ejemplo,
1, 0, 0, 2. Una base B segunda podría ser 2, 0, 2, 0, 0, 1. Fíjense, son infinita cantidad de bases con diferentes componentes, pero siempre son dos. Y todas tienen dos componentes. Eso es lo que puso la Natalia ahí, ¿ven? ¿Ven que la Natalia dice, existen infinitas bases con diferentes componentes, pero la cantidad de vectores siempre es la misma. Siempre es la dimensión del espacio. Si el espacio vectorial es de dimensión 2, la cantidad de vectores es 2, con dos componentes cada uno. Un poco mejor. No digo solamente la Natalia y la Sharon que son las que preguntan, no digo para cualquiera. ¿No? No, no, para Agustín. El subespacio es otra cosa. Porque eso quedaba aclarar más también, ¿ves? Fíjate, fíjate acá, Valentín, Agustín, perdón. Fíjate, si el espacio vectorial si B es la base del espacio vectorial, si es de dimensión 3 tiene tres vectores. Si la base es del subespacio vectorial, ves que B' es del subespacio vectorial, fíjate cuántas componentes tiene. Tiene dos vectores de dos componentes, pero tiene dos vectores. ¿Sí, Agustín? Fíjense esto, gente. No, nos pongamos esto como consigna. Tengo un espacio vectorial de dimensión 5. De dimensión 5. ¿Cuántos vectores tiene la base? 5. Tengo un subespacio vectorial de este espacio vectorial, que es de dimensión 3. Si yo digo una base de este espacio, ¿cuántos vectores tiene? 5, porque la dimensión es 5. Si yo digo, tengo una base de este subespacio de este espacio vectorial, pero la base es del subespacio, ¿cuántos vectores va a tener? 3. La dimensión del espacio o subespacio es la cantidad de vectores de la base. Ni más ni menos. Si ustedes visitan la clase pasada, habíamos dicho, habíamos anotado también, que más vectores que la base son linealmente dependientes. Menos vectores que la base no generan el espacio vectorial correspondiente. Es decir, dos vectores pueden generar el subespacio, pero el espacio no, porque el espacio vectorial es de dimensión 3. Entonces, dos vectores no van a generar el espacio vectorial que tiene mayor dimensión, ¿ven? Hay que ir mirando las cosas, gente. Si esto lo querés, me parece, yo no puedo entrar en la cabeza de cada uno, loco, pero la verdad que me parece que si vos lo vas a estudiar de memoria es como mucho más difícil. Y si vos querés entrarle a estudiarlo despacito, si vos mirás los videos y vas mirando las notas que hicimos, no está tan difícil, ¿eh? No está tan me parece a mí. Las preguntas que he recibido el fin de semana son preguntas, todas preguntas acertadas en su pregunta, ¿no? Preguntas que no habían entendido nada o habían entendido cualquier cosa. Piensen en eso. Franca, para que sea de la misma base tienen que tener igual, para que sean de la misma base, ¿quiénes sean de la misma base? No entendí. Franquita, ¿por qué no? Para que sean del mismo espacio vectorial tienen que tener igual dimensión. Sí, si es dimensión menor, es de un subespacio. Sí, 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 sí. Listo. Ahí entendí, Franca, la pregunta. Sí. Entonces el subespacio sería, no, no siempre una, Natalie. Fíjate el ejemplo. El espacio vectorial puede ser de dimensión 5 y el subespacio puede ser de dimensión 3 o dimensión 2 o dimensión 1. Siempre es más chico. No hace falta que sea una menor. Está buena la pregunta de Natalie. Siempre damos como ejemplo de una menor y eso es un error. Más o menos. Bueno, vamos. Por último, si tenemos muchas bases,
lo que podemos, o sea, esta situación de tener infinitas bases me da la posibilidad, me da la posibilidad de expresar un vector con diferentes bases. Entonces, si yo tengo una base B y necesito encontrar una base B', para encontrar una base B', lo que hago es poder multiplicar a la base que yo tenía inicialmente por una matriz que le llamo P, matriz de cambio de base. Esta matriz P se llama matriz de cambio de base. Es una matriz que en el teórico no sé si me interesa que ustedes eh, me expliquen cómo la encuentran. Es un método, tiene un método práctico para encontrarla. Hay que expresar los vectores de una, cada vector hay que expresarlos en componentes de la otra base. ¿Eh? Y entonces, si yo quiero encontrar la base original, voy a hacer que P pase multiplicando como su inversa. Y esto sí, había bastantes preguntas, también alguna pregunta para el fin de semana, que decía, ¿pero cuál es B' y cuál es B? Bueno, resulta que B es la base original y B' es la base nueva. Por eso la ecuación original que uno tiene en la cabeza es esta, ¿eh? Que la base nueva, en la base nueva los vectores se van a expresar como la matriz de cambio de base por la base vieja. ¿Mm? Sería B sería la base dato, la base dato, y B' sería la nueva base. Cuando ustedes estén estudiando esta matriz de cambio de base, cuando ustedes estén estudiando matriz de cambio de base, eh, pueden ver que la notación es medio complicada. Entonces, hay que estudiarla, hay que mirarla. Si no la entienden, la discutimos en el momento. O la vemos mañana también, si quieren. Bien. ¿Qué define concretamente, qué define concretamente esto? Los espacios vectoriales. El espacio vectorial es un universo a donde yo pongo todos los elementos del álgebra. Los vectores, las matrices, los polinomios, las funciones, lo que se les ocurra, lo pongo ahí en un espacio vectorial. Siempre el álgebra vectorial se puede aplicar a una estructura organizacional con sus leyes, con sus operaciones como relaciones entre los elementos. ¿eh? Eh, cualquier organización, gente, cualquier organización que a ustedes se les ocurra. Fíjense, fíjense. Si el espacio vectorial, voy a escribir con rojo, si el espacio vectorial es la UTN, los vectores son los alumnos, los escalares son los profes, las operaciones son, por ejemplo, los parciales y los finales, y los axiomas son las leyes de la universidad. O sea, ¿qué condiciones tienen que tener ustedes para regularizar, promocionar? Fíjense que las leyes reúnen elementos del conjunto de vectores, reúnen elementos del conjunto de escalares, reúnen las operaciones parciales y finales, y todo lo junta en propiedades o leyes que tienen que cumplir. Si vos querés ser ingeniero, tenés que rendir parciales de una forma, tenés que rendir finales de otra forma.
¿Me entienden? O sea, no quiero explayarme en este ejemplo en una locura, pero la organización que a ustedes se les ocurra. Lo pueden hacer con la familia, lo pueden hacer con un grupo de amigos, lo pueden hacer, no sé, con un grupo de motos, no sé, pueden hacerlo lo que ustedes quieran. Si es una estructura, una organización superformada, o sea, con leyes concretas, lo pueden hacer con el Estado Nacional, lo pueden hacer con el Estado provincial. ¿eh? Siempre que haya leyes que organizan, un tipo que sabe álgebra vectorial y que sabe espacios vectoriales lo puede acomodar como si fuera una estructura algebraica. Por eso, cada vez que a mí, cada vez que yo pregunto qué es un espacio vectorial y me dicen, y es un conjunto de vectores. Es medio pobre eso, loco. Conjunto de vectores no es un espacio vectorial, es mucho más que eso. Porque es como si vos me dijeras, y la UTN es el conjunto de los alumnos. No, no hay un montón de cosas más que eso. Ni hablemos de que me dijeran, es un conjunto de profes. La UTN no es un conjunto de profes, seguro. No quiero, no quiero nunca que el álgebra se transforme en una materia de permanentes ejemplos. Siempre creo que el álgebra tiene que generalizar. Por eso me gusta, por eso me gusta cuando uno va entendiendo que lo puede generalizar con el álgebra, que lo puede ir generalizando. ¿eh? Tenemos una batalla, no quiero contar intimidades de mi familia, pero tenemos siempre una batalla campalaca con mi pareja es médica, ¿no? Y ella siempre dice que el álgebra para qué sirve, no le gusta y qué sé yo, ¿no? Y dice que es muy difícil. Bueno, cuando yo le doy estos ejemplos así, ella dice, pero, sí, bueno, pero si ya tenés la familia organizada, ¿para qué querés una organización más grande o una cosa? Bueno, porque la organización, cuando es la organización lo importante y no el ejemplo, se transforma en matemáticas. Las matemáticas generalizan. Por eso es tan importante para un ingeniero saber álgebra. Por eso, lamentablemente, si vos no sabés álgebra, y está como complicado algunas otras materias. Análisis 2 por ejemplo. Al respecto de análisis 2 ahora vamos a hacer algo parecido. Ahora vamos a entrar esto se va a transformar como, va a parecer una clase de análisis 1. ¿eh? Eh, Vamos a ver ahora la unidad, creo que es la unidad 6, que es aplicaciones, aplicaciones, para que tengo que correr, tengo demasiadas ventanitas abiertas. Aplicaciones o transformaciones. Ustedes me dirán qué unidad es esta, pero me parece que es la unidad 6 o estoy equivocado. Gracias, Valentino, Gino, gracias, Juaco, gracias, unidad 6. No, nunca me acuerdo las unidades de memoria. Y no tengo la apunte abierta hoy. Aplicaciones o transformaciones es también el nombre genérico de una cosa que ustedes súper conocen de análisis matemático. Entonces, miren, si ustedes no quieren copiar esto, no lo copien, pero yo les voy a dar un ejemplo. Fíjate, este es el conjunto A, que es el conjunto de los números reales. Este es el conjunto B, que también son los números reales. Este es el conjunto de partida y este es el conjunto de llegada de una función y igual a f de x. Y igual a f de x es una función tal que es, qué sé yo, 4x más 2. 4x más 2 tiene como gráfico una recta, ¿no? Así, pumas, que pasa por 2, ¿cierto? Esto es una clase de análisis matemático. Es más, de análisis 1. De tal forma que si yo tengo acá el 1, ¿a qué, a qué número va a pasar el 1? Yo meto el 1 acá, en esta x, 4 por 1, 4, más 2, 6. Si yo pongo el 0, 4 por 0, 0, más 2, 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces voy a tener acá
En este caso voy a tener que esto es el conjunto de partidas o dominios, son coincidentes en este caso. En este caso, el conjunto de llegada o la imagen también son coincidentes, ¿eh? Bueno, todo esto es una función de reales en reales, es decir, una función de análisis matemático 1. ¿Por qué se llama de reales en reales? Porque acá hay solamente números y acá hay solamente números. Esto es una aplicación o transformación de un conjunto de números reales sobre un conjunto de números reales. Análisis matemático 1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es lo que ustedes vieron en el cole, es lo que ustedes vieron también en el ingreso, es lo que ustedes vieron en análisis 1. Análisis 1 es eso, funciones de una variable, así se llama, o de reales en reales. Entonces ahora yo voy a poner una cosa bastante más grosa, bastante más grosa. Ahora sí voy a tener, imagínate, perdón, voy a tener acá un espacio vectorial de dimensión n y acá voy a tener un espacio vectorial de dimensión m. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, a este, muchas veces a este espacio vectorial de dimensión n directamente le llamo b, como si fuera un espacio de vectores. Guarda, no son solo los vectores. ¿Qué tengo acá? Vectores, escalares, leyes de composición interna, externa y acciones. Y a este, el espacio vectorial de llegada, porque acá hay una función, le llamo W, espacio vectorial de llegada. A este va a ser de dimensión n y este va a ser de dimensión m. Entonces, voy a llamar T a una aplicación que va de T de B a W. Entonces, fíjate, un vector B perteneciente a B, ¿cuántas componentes va a tener? Va a tener B1, B2, Bn. ¿Está claro eso? ¿Por qué tiene n componentes y por qué es de dimensión n? Y esta aplicación va a hacer, va a relacionar el vector B con el vector W. El vector W, que pertenece al espacio vectorial W, va a tener ¿cuántas componentes? Y va a tener m componentes. Es decir, perdón, W1, W2, Wm. ¿Entendieron qué es? Entonces, esto es una función de variable vectorial, de variable vectorial. Mientras que decíamos que esto era una función de variable real, porque la variable es un número real, mientras que acá la variable, ¿cuál es? Es un vector. ¿Los vectores a dónde viven? En los espacios vectoriales. Los números viven dentro de los números reales. Los vectores no viven en un conjunto de vectores. Los vectores viven en un espacio vectorial. Guarda con eso. Eso a veces no está lo suficientemente aclarado en el apunte como para que ustedes lo vean, porque lo dice una vez allá arriba en la explicación y después no le dan mucha mayor importancia. Lo que pasa es que el tipo que diseña esto y que empieza a escribir de esto ya entiende que ustedes sobreentienden que los vectores viven en los espacios vectoriales.
Ahora, si ustedes en la definición de espacio vectorial me dicen que un espacio vectorial es un conjunto de vectores, y de ahí vienen los despelotes estos de creer que esto es un conjunto de vectores, y nada más. ¿Vamos hasta ahí? Hago mucho hincapié en esto, porque después las preguntas llueven en esta parte, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las partes de una aplicación o una transformación lineal? Bueno, fíjense, acá tengo el espacio vectorial de salida, acá tengo el espacio vectorial de llegada. Podría haber vectores que no pertenecieran al conjunto a la función. Podría haber vectores del conjunto de llegada que no pertenecieran a la relación, en cuyo caso a esta parte le llamo dominio de F, a esto le llamo imagen de F, y esto es F. Fíjense, en las funciones de análisis matemático 1 le llamamos función con letra minúscula de imprenta, mientras que en las aplicaciones lineales o en las funciones de valor vectorial lo llamamos con letra mayúscula. Eso es una cosa importante. Si ustedes ponen acá la F con minúscula, está mal. Vos me vas a decir, che, pero es una minúscula nomás. No, es una cuestión de notación. ¿Se acuerdan que el otro día conversábamos a ver, yo quiero decir bien, con Yara, o era Lara, con Yara, y ella decía que ponía con minúscula porque, para no tener problemas con su mayúscula en su nombre. Ella tiene un problema ahí de mayúsculas y de minúsculas en su nombre. ¿Eh? Bueno, esto también es lo mismo. Las aplicaciones vectoriales, las funciones de variable vectorial, no se pueden simbolizar con letra minúscula. ¿Eh? Es como si yo escribo el nombre del Franco con minúscula. ¿Voy a escribir el nombre de Franco con minúscula? No, porque el nombre de Franco es con mayúscula. Hay aplicaciones de algunos tipos extraños. ¿Eh? Hay aplicaciones que son así. Todos los elementos del dominio vienen a un solo elemento de la imagen. Y este elemento al que todos llegan se llama el elemento neutro. Como es el elemento neutro de W, de dimensión M, yo voy a ponerle a este el 0 de W, porque esto va a ser B de dimensión N, ¿se acuerdan? Bueno, y a esto después le van a llamar aplicación nula. ¿Eh? Hay otra aplicación así como rarita, digamos un poco más compleja de... ¿Quién tiene algunas cosas raras, no? Pero por ejemplo, al elemento B1 le hace corresponder el elemento B1. Al elemento B2 le hace corresponder el elemento B2. Al elemento Bn le hace corresponder el vector o el elemento Bn. ¿Entienden esto? Esto se llamaría la aplicación identidad. Si este es B de dimensión n, esto también es B de dimensión n, porque si esto tiene n vectores, este otro también tiene n vectores. ¿Me siguen en el proceso de la aplicación identidad? Me parece que es tan fácil que uno tiene tendencia a decir, eso está mal, eso existirá. En las funciones de análisis matemático existen. Es la función y igual a x, es la aplicación, es la función lineal. Perdón, es la función identidad.
¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Hay una parte importante de las aplicaciones que a veces cuando lo estudiamos o cuando lo leemos le damos así como medio importancia lateral, ¿eh? Esto no es una aplicación, otro tipo de aplicación, sino es, por ejemplo, fíjense, este es el conjunto B de dimensión n, este es el conjunto, perdón, este es el espacio vectorial de dimensión n y este es el espacio vectorial de dimensión m. Si yo digo que esto es un conjunto, no está mal dicho, porque el espacio vectorial también es un conjunto de conjuntos, pero me gusta decir que son espacios vectoriales para seguir afirmando el concepto de que las aplicaciones se definen sobre espacios vectoriales y no sobre conjuntos. ¿Estamos hasta ahí? Creo que es como para afirmarlo más en la cabeza de ustedes cuando lo estén leyendo. Ustedes van a leer por ahí que dice, las aplicaciones van de un conjunto tal a un... Sí, sí, pero es un conjunto de conjuntos, no es un conjunto de elementos. ¿Eh? Bueno, si ustedes miran, por ejemplo, el vector B1 tiene a través de la aplicación F, tiene el F de B1 que se llama W1. ¿Está bien? ¿Entienden esta notación? ¿Está más o menos bien? Tengo el B2, cuya imagen es F de B2, que se llama W2. Pero resulta que hay un B3 que va a parar al cero. Y hay un B4 que va a parar al cero de W, ¿no? Bueno, estos vectores cuya imagen, eh, cuya imagen son cero, tienen un nombre particular. ¿Eh? Tienen un nombre particular. Tienen una característica particular. Tienen la imagen en el cero. Vendrían siendo las raíces de las funciones, ¿eh? Pero no son las raíces. Bueno, este tipo de cosas hay que seguir leyendo, seguir mirando, seguir pensando que son importantes para poder definir en las aplicaciones. ¿Eh? La cantidad de vectores también es importante. ¿Eh? De acá hay algunas cosas que se llaman la nulidad. Ya vamos a ver qué significa eso. ¿Eh? Nulidad y otro montón de cosas. Ya lo vamos a definir. ¿Eh? Bueno, con esto les estoy mostrando que de aplicaciones hay que leer bastante. No es mucho, porque es media página, es tres cuartos de página, ni siquiera llega a ser una página completa, pero tiene varias cosas, aplicaciones. Y ahora viene una cosa re importante que son... Gracias, Tano. Y ahora viene una cosa re importante de las aplicaciones que son las aplicaciones lineales. Che, no les dije que esta parte, gente, miren, no les dije que esta parte se llama núcleo. ¿Qué es el núcleo? Es un subconjunto del conjunto de partida cuyas imágenes son el vector nulo del otro conjunto. Pero eso lo van a leer bien perfectamente de la apunte. O sea, esto es muy importante. Por ejemplo, el núcleo de la organización de la UTN, ¿se acuerdan que decíamos que si el espacio vector, si la UTN puede ser un espacio vectorial, ¿eh? Bueno, el núcleo de esta aplicación lineal sería los alumnos reprobados, los alumnos que tienen menos de 4, porque tienen imagen cero. Si vos te sacaste menos de 4 en los parciales o en los finales, perteneces a un núcleo
que queremos que sea cada vez más chiquito. O sea, por eso es importante tenerlos eh, diferenciados del resto del grupo, ¿me entienden eso? Si yo tengo una fábrica de tornillos y fabrico 10.000 tornillos por día, pero siempre me salen 100 tornillos que están fallados. Bueno, esos 100 tornillos son el núcleo, porque son las cosas que yo quiero dejar de tener. Yo preferiría que el núcleo sea cada vez más chiquito, pero además los tengo bien seleccionados, bien separados. Sé cuántos son por turno de examen y todo eso. ¿Eh? Piénsenlo así, a esta cuestión del núcleo. Bueno, todo esto que vimos son aplicaciones. Importante, importantísimo. Profe, Importante. una Sí, pregunta. ¿Cuál sería la definición formal de núcleo? la definición formal de núcleo. La definición formal de núcleo la buscas en el apunte, pero te cuento ya qué quiere decir. Es un subconjunto de vectores del espacio vectorial de salida de la aplicación que tienen como imagen el vector nulo de la imagen. Te lo escribí como para que lo entiendas ahí primero y después mirar la definición Ok, perfecta, impecable del apunte, ¿sí? gracias. ¿Sí, Benicio? Sí, sí. Benicio, ¿está bien dicho tu nombre, Benicio? Sí, Eh, perdón, ¿no? no, está bien. Gracias, profe. Recuerden siempre que tengo lengua de trapo y que ando pidiendo disculpas por todo. Los nombres son atroces para mí. Bueno, sí, me dan un segundo, por favor. Sí, ¿qué, Beni? ¿Qué? ¿Qué? Están en la puerta del heladero. Eh, hasta acá, aplicaciones. Hasta acá, aplicaciones. Veamos la segunda parte de esto, que la segunda parte es solo el concepto, pero solo el concepto incluye muchas cosas. Hay unas aplicaciones o transformaciones que son reimportantes y que se llaman aplicaciones lineales. Las aplicaciones lineales son aplicaciones, es decir, son todo lo que vimos antes, que tienen dos características, que tienen dos características o capacidades o propiedades, que tienen dos propiedades o que cumplen dos propiedades. A ver si está bien hecho. El núcleo es una aplicación, el núcleo de una aplicación lineal es el conjunto de vectores del espacio vectorial de salida tales que su imagen a través de la transformación lineal son el cero vectorial del espacio vectorial de salida. Ahí escribió Sharon la definición perfecta. Buenísimo. ¿Eh? Ok, Eh, gracias. pero, pero convengamos que era más o menos lo que yo decía o no. O lo que escribió Sharon es muy distinto. Lo que usted tiene que escribir en el parcial, si yo le pregunto qué es el núcleo de una aplicación, escriben la definición del apunte. ¿Eh? Lo único que le sacaría es la parte esa que dice el núcleo de una aplicación lineal. En realidad deberíamos decir el núcleo de una aplicación. ¿Sí, Sharon? Yo le sacaría esa sola, porque no estábamos hablando todavía de aplicaciones lineales. Hablamos de aplicaciones. Disculpe, profe, le hago una consulta, ya que está Sí, respondiendo bueno, sobre definiciones. ¿Cuál sí. sería la definición formal de transformación? No transformación lineal, porque esa está en el apunte. La definición de Entre- transformación, Sí, señor. por acá está. Ah, lo representamos como gráfico. Yo preguntaba por si de casualidad había en texto. Mira, yo puse acá como concepto. Una aplicación o transformación es una función de variable vectorial. Parece una definición muy cortita, ¿no? Vos con toda la razón del mundo, Juan, me puedes decir, che, medio incompleta. No, no. Está súper perfecto eso.
Lo que pasa es que al decir que es de variable vectorial, yo estoy diciendo que es una función que relaciona espacios vectoriales. Y si estoy diciendo que es una función de espacios vectoriales, estoy diciendo que el espacio vectorial de partida tiene tales cosas, que el espacio vectorial de llegada tiene todas estas otras, y entonces ahí puedo empezar a definir eh, el núcleo, la aplicación identidad, la aplicación recíproca, la aplicación inversa. O sea, tengo muchas aplicaciones para definir en función de solamente ese conceptito de que es una función de variable vectorial. Sí, Juan, lo que vos decís es muy Buenísimo, profe. correcto. Eh, Tal es así, ya les voy a contar un error que a veces cometen algunos estudiantes, pero ya les cuento. Dame un segundo que explico aplicaciones lineales, que es muy cortito, y te cuento los errores. Las aplicaciones lineales son aplicaciones, esto, son aplicaciones que cumplen dos propiedades. La imagen de la suma de dos vectores es igual a la suma de las imágenes por separado. Y la imagen de un escalar por un vector es igual al escalar por la imagen del vector. Estas son propiedades o características que cumplen las aplicaciones lineales. F es la aplicación. U y B son los vectores. Vieron que nosotros siempre decimos que los vectores pueden ser conjuntos de números, pueden ser matrices, pero también podemos decir que son funciones. Vieron que siempre yo digo, los vectores pueden ser funciones también. Miren. Si yo tengo una función de análisis 1, ¿no? Una función f y tengo otra función g. Y a esas dos funciones le calculo el límite para x que tiende a x0, que eso es un malo. Esto no es lo mismo que decir el límite de la primera más el límite de la segunda. En análisis matemático no sucede esto. Te juro por Dios que sí sucede. Esto es álgebra de límites. Bueno, esto es la primera de las propiedades de las aplicaciones lineales. La aplicación de una suma es la suma de las aplicaciones de los vectores. Y con límite también puedo hacer otra magia. Fíjense, el límite para x que tiende a x0 de una constante por una función. Esto no es lo mismo que hacer la constante por el límite de la función. Bueno, esta es la segunda propiedad. La constante es como si saliera afuera de la aplicación. La constante es como si saliera afuera de la aplicación de tomar límite. Bueno, las funciones de análisis matemático 1 son todas aplicaciones lineales. Es decir, esto sucede cuando yo hago límite, cuando yo hago derivada también, porque fíjate, la suma de las derivadas es la suma de las derivadas por separado. Y si yo tengo una constante por una función y lo derivo, esto es la constante por la derivada de la función. Esta es la primera propiedad y esta es la segunda. Y cuando hago integral es lo mismo, porque la integral de la suma es igual a la integral de la primera más la integral de la segunda. Y cuando hago la integral de una constante, de un número, por una función, es igual a la constante por la integral de la función, ¿sí o no? Es decir, que en realidad yo puedo estudiar análisis matemático 1 con muchas de las cosas que tiene el álgebra vectorial. ¿Mm? No estoy pretendiendo que ustedes manejen estos ejemplos de análisis 1, pero lo pueden mirar como cosa típica. O sea, no quiero que lo sepan, pero si lo saben mejor. Yo sí creo que el saber sí ocupa lugar, y ocupa un lugar
positivamente. O sea, cuando yo más cosas sé, más herramientas tengo para defenderme en un examen. No sé si ustedes tienen el mismo concepto que yo, ¿no? Pero a mí me parece que un examen es una batalla y uno tiene que defenderse y tiene que jugar sus armas para ganar la batalla. No quiero decir que sea a muerte, pero son batallas que uno va ganando. ¿Eh? Estas dos propiedades que tienen las aplicaciones para hacer aplicaciones lineales transforman a las aplicaciones en un error del lenguaje. Porque cuando yo en un parcial digo, ¿qué son aplicaciones? Y ustedes me tienen que explicar lo anterior, siempre hay alguien que se equivoca y dice, las aplicaciones lineales son tac, tac, y pone las propiedades estas. Y yo le estoy preguntando aplicaciones, no aplicaciones lineales. Así que tengan mucho cuidado cuando yo pregunto aplicaciones por un lado, aplicaciones lineales por otro. No tienen un demonio que ver. Es como decía el Juan, ¿no? Decime la definición de aplicación. Esto. Función de variable vectorial. Decime la definición de aplicaciones lineales. Son aplicaciones que tienen dos propiedades, tal y tal. ¿Entienden el error, gente? Por favor, mírenlo bien, estudienlo bien. En el apunte está separado, pero es como que uno lee muy rápido, loco, y por supuesto, cuando lee rápido, leer. Por eso le decía a la Sharon cuando había puesto acá la definición de núcleo, yo al núcleo no lo defino sobre una aplicación lineal, lo defino con una aplicación. No hace falta que sea aplicación lineal para definir un núcleo. ¿Qué tal? Más o Profe, menos. a mí no me quedó en claro más que todo la primera parte de las aplicaciones. ¿Cómo sería el concepto de una aplicación, no de la aplicación lineal? Bueno, una aplicación es todo esto, es como si fuera una función de análisis uno solamente que en vez de ser con números, es con vectores. Fíjate, acá tengo una aplicación de análisis uno, un número con un número. Acá tengo una aplicación de vectores, o sea, una aplicación que es una transformación, una aplicación o transformación. Un vector está relacionado con otro vector. Por eso no es nada más, una aplicación o transformación no es nada más que una función de variable vectorial. Che, tienen que aprendérselo con los dos nombres, aplicación o transformación, porque algunos profes decimos de una forma y otros profes, o sea, algunos profes decimos aplicación y otros decimos transformación. No es como en análisis que es más, el lenguaje es más, digamos, uniforme, para todos igual. Transformaciones o aplicaciones se usan cualquiera de las dos palabras. ¿Eh? Entonces, hay que tener cuidado de no meter la pata cuando le preguntan a uno una cosa, contestar la otra. En el final, si yo te pregunto una y vos me decís la otra, no te voy a dar la oportunidad de decirte, che, te equivocaste. Te equivocaste te lo corrijo, pero te equivocaste, ya fuiste. Por eso hay que tomarse el tiempo de leer, pensar, contestar. No leer pensando y ya queriendo contestar. Leer, pensar y contestar. Con las aplicaciones lineales, eh, gente, no sé quién fue el que me preguntó esto de las aplicaciones, disculpen. Fede, ¿fuiste vos? No, 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 Sí, no me profe, acuerdo. fue yo. Ah, bueno, no sé si te quedó como claro. Lo que pasa es que el concepto es tan chiquitito que a veces se pierde. Sí, o sea, me quedó claro, pero me daba la duda, si usted nos pregunta qué es una aplicación en parcial, le tenemos que hacer el dibujo de los dos conjuntos y poner que es una función de variable vectorial nomás. Y nada más. Yo te voy a preguntar, por Perfecto. ejemplo, el concepto de aplicación o transformación y te voy a pedir los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Y el dominio, la imagen, si querés escribirme cuál es el núcleo, ese tipo de cosas. ¿Eh? A veces, digamos, esto es muchas veces
en un oral, en un teórico oral, ¿no? O sea, yo te pregunto, una transformación F. F va de un espacio vectorial B de dimensión n a un, digamos, pongámosle con números genéricos como para que sea más fácil. De, de R3 a R2. ¿Eh? Si yo te digo, ¿cómo escribirías el cero de B? ¿Cómo escribirías el cero de W? ¿Cómo escribirías el cero de B? ¿Cómo escribirías el cero de W? Primera pregunta. ¿Estas dos cosas son iguales? ¿Son iguales o no? No, profe. No, no tienen un demonio que ver, porque esto es el cero escalar, el cero número, igual que esto es el cero, perdón, esto es el cero número y esto es el cero de B vector, vector, y esto es el cero de W vector. ¿Y en dónde lo representaríamos? Fíjate, si esto es B y esto es W, acá pongo B, acá pongo K, acá pongo W, acá pongo K, los reales, acá pongo la ley de composición interna y la externa, y los 10 axiomas. 10 axiomas. Y 10 axiomas. Entonces ahora te pregunto, ¿a dónde pondríamos el cero de B? Acá. El cero de B sería 0, 0, 0. Eso sería el cero de B. El cero de W, ¿dónde lo pondríamos? El cero de W, lo pondríamos acá. El cero de W sería 0, 0. ¿Está claro? ¿Por qué acá 3? ¿Y por qué de dimensión 3? ¿Por qué acá 2? ¿Y por qué de dimensión 2? ¿Entienden la pregunta, gente? O sea, es para que vos lo tengas muy en claro a esto, ¿no? Si vos lo tenés muy en claro a esto y no le podés agarrar. Lo que pasa es que sí, no hay que apurarse. Pues te apuraste, perdiste. El cero de B, el cero este, el cero de B, ¿dónde lo pondrías? El conjunto de los reales. El cero de B en el conjunto, pero tenés dos conjuntos de los reales. El Sí, dominio, en sí. B, digamos. Como dijo el Franco, me parece, yo pondría el cero de B acá. Y acá pondría el cero de W. ¿Qué les parece? O sea, una vez que está escrito, vos decís, ah, sí, es fácil. Bueno, hay que pensarlo eso. ¿Ves? Y no asustarse. Tenés que tener el concepto, pensarlo, pumba. Es vector el conjunto de los vectores. Es escalar el conjunto de los escalares. Guarda que hay dos conjuntos de reales. Guarda que hay dos conjuntos de vectores. ¿Eh? Y entonces ahora, más preguntas feas. ¿Este conjunto de reales es el mismo que este conjunto de reales, sí o no? ¿Son iguales estos dos o no? ¿Son iguales? La respuesta correcta es sí, son los reales. Son los números reales que ustedes conocen. El vector, el conjunto B de vectores y el conjunto W, que también son vectores, ¿son iguales, sí o no? No, porque B es de dimensión 3 y W es de dimensión 2. La... Otra pregunta horrorosa. ¿W es un subespacio de B? Mira, hilando muy finito en esta composición, en este dibujo que yo he hecho, no. Pero hilando muy finito, W podría ser un subespacio de B. Cuando veamos recta y plano, ustedes van a ver que una recta que pertenece a un plano, la recta es un subespacio del plano. Y W es la recta y B es el plano. Entonces, W podría ser un espacio vectorial de B. No quiero decir que quilombo, pero qué quilombo, ¿no? Bueno, esas preguntas no se hacen en un parcial, no se hacen en un final, pero está bueno irlo sabiendo. Entiendan que un espacio vectorial es un conjunto de muchas otras cosas metidas adentro que están organizados en conjunto.
No es un conjunto de elementos, no es un conjunto de elementos. Entienden ustedes que yo no quiero que se confundan en la idea, ¿no? Por eso quiero que lean primero bien y que después contesten. Bueno, mañana terminamos con esto. Vamos a hacer un pasadito rápido por lo que falta, que es nada, y preguntas. Y el miércoles preguntas, de lo que quieran. El miércoles yo a la 1 abro la clase, abro el Zoom, y ustedes preguntan lo que quieran. O sea, el miércoles no hay clase, hay preguntas. Está bueno tener preguntas, tener dudas, está bueno. Pero ustedes me preguntan, no, no explico nada yo nuevo. Transformaciones lineales en el plano son donde tanto B como W son B2 y W2. Nati, para Natalie Savares, la pregunta de transformaciones lineales. Transformaciones lineales en el plano son esas. ¿Eh? ¿Qué es la imagen, Gino? Es el conjunto de llegada, son los vectores del conjunto de llegada a los cuales llega flecha. Es la misma definición que imagen de análisis 1. Ahora, lo de la reflexión y rotaciones lo vemos mañana. En realidad son ejemplos prácticos, nada más. No te preocupes mucho por eso, Nati. O sea, yo cuando digo no te preocupes, no quiere decir, no lo estudié, no le demos bola. No, lo vamos a ver, vamos a tratar de entender, pero no son el meollo de la cuestión teórica. ¿Eh? También se le llama codominio, sí, Franca. También se le llama codominio a la imagen. Yo no uso la palabra codominio porque no me sale, perdón. Pero codominio o imagen sí es lo mismo. Hay algunos libros, alguna bibliografía que hacen alguna diferencia para cuando las funciones son inyectivas o biyectivas, o las transformaciones son inyectivas o biyectivas. Yo esa parte de análisis matemático tan finita no la usamos nunca, entonces medio como que la tengo medio olvidada. Pero para nosotros imagen y codominio es lo mismo. ¿Eh? Che, Franca, en el apunte dice codominio, decime por favor, vos que seguramente tenés el apunte abierto. O alguien que tenga abierto en el apunte, sí. No me acuerdo si usamos en el apunte usamos codominio. No, raro que no lo tenga abierto hoy. Siempre lo tengo abierto por las dos. En el gráfico de los espacios vectoriales dice codominio. Bueno, Franca, listo. Imagen o codominio es idéntico. No hay ningún problema. Está, gracias, Bruno. Cualquiera de las dos palabras, cualquier profe lo ve como correcto. Eh, Miren, yo estoy en todos los exámenes, en todos los turnos de examen. Si ustedes tienen problemas de palabras con algún profesor, que eso nunca sucede, pero qué sé yo. No, si uno está asustado por eso y ustedes quieren llamarme a mí como profe que les di clase yo y entonces, eh, no sé, que ustedes digan, bueno, pero yo digo así porque el profesor Iván Martínez decía con esa palabra. Hay que estudiar de la apunte, gente. Entonces uno no tiene problemas de léxico, no tiene problemas de palabras. ¿Eh? No. Las clases de los profesores son para entender el apunte. Ya no hay profesores que dicten cátedra. El apunte está para dictar cátedra. Se ha cambiado un poco la cultura de la clase, ¿no? ¿Dudas de esto último que hemos visto? Cuando ustedes lo miren un poco más, veremos si hay alguna duda, me preguntan en particular y si no, me preguntan en particular vía algún mensaje privado y si no, lo vemos mañana. No se preocupen también por eso. ¿Eh? Sube eso al WhatsApp. Sí, Tiago, ahora cuando termine la clase subo todo, pero ¿lo vengo subiendo todo o no, Tiago? ¿Me he perdido de subir algo?
eh, me da la idea de que el Tiago perdió algo. Por eso. No, no, Tiago, ¿sabe por qué? Me acuerdo que pasó todo, porque apenas termina la clase lo subo. Porque si no, después me olvido, ya después me pongo a hacer otra cosa y se me escapa de la cabeza y siempre hay alguien que me lo recuerda, pero me parece que esta vez no me pasó nunca. Así que si te falta alguno, pedilo en el grupo. Yo no tengo registro de todo esto, ¿eh? Yo lo subo y así como lo subo, lo borro. No, por eso no grabo las clases, por eso no, ya no quiero más virtualidad de esta de guardar documentos, porque la verdad que es una locura. Uno empieza a tener toneladas de información guardada y no le alcanza el año para estar mirando todo lo que grabo. Y la verdad que ya estoy viejo para eso, ¿eh? Damas, caballeros, nada más que agradecer la atención de ustedes, como siempre. Eh, Vayan estudiando. Jueves parcial. Nada, vayan preparados para el parcial y tranquilos. El parcial de todo lo que hemos conversado. No hay preguntas que te vayan a sorprender si vos estudiaste. Las preguntas giran en el entorno de la clase y están todas en el apunte. Las respuestas a las preguntas están todas en el apunte. Yo no tomo el rengloncito que falta en el apunte, ¿eh? No, no me caracterizo por eso. Me parece horroroso tomar exámenes así. O combinar preguntas para que el concepto sea que no está en el apunte. Ese tipo de cosas me parece que, va, yo no las hago. Por ahí en un examen oral podemos conversar de otra forma, porque en el oral tengo la posibilidad de repreguntar. ¿Qué sé yo? Yo le pregunto al Franco en un parcial escrito una pregunta y él no la entiende, se queda ahí sin poder contestar. Pero si le pregunto en un oral, él va a poder arrancar, yo le voy a poder ayudar y por ahí puede sacar el concepto que yo le pregunto. ¿Eh? No es que el oral sea más difícil, el oral tiene otras reglas. ¿Eh? Gente, si Dios quiere, nos estamos viendo mañana a las 13 y cualquier cosa consulten, ¿sí? Nos estamos viendo mañana. Que anden muy bien. Chau, chau.